Les saluda Jennifer Ortiz. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente de los contenidos de Nicaragua Investiga. Como siempre, le agradecemos por suscribirse a nuestro canal. Cuando usted se suscribe, permite que nuestros contenidos tengan mayor alcance y con eso también nos ayuda a que nuestro equipo pueda seguir generando más noticias. Tenemos algo increíble pero cierto para compartir con ustedes, y es que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, aparece por encima del presidente Javier Milei de Argentina en una encuesta de opinión que mide la percepción de los ciudadanos sobre el desempeño de sus presidentes y que fue realizada por la firma Sid Gallup en enero de este 2025. La firma encuestadora solamente ha liberado un gráfico hasta ahora y algunos datos metodológicos usados para recopilar la información. Se indica que se encuestó a un mínimo de 1.200 ciudadanos en cada país, que tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos el 2.8%. El presidente con mayor nivel de aprobación en toda Latinoamérica es Nayib Bukele de El Salvador con un 83%, quien lleva en ese puesto prácticamente desde que asumió el poder por primera vez en junio de 2019. Le sigue Rodrigo Chávez de Costa Rica con un 65%, lo cual es curioso porque dentro de ese país hay mucho descontento con la gestión del mandatario, sobre todo por el aumento del costo de vida y la criminalidad. El tercer lugar lo alcanzó Luis Abinader de República Dominicana con un 59%. José Mulino de Panamá está en cuarto lugar con un 51% y luego sigue Xiomara Castro de Honduras con un 50%. No tiene un mal lugar considerando el escándalo que ha movido los cimientos del Estado y, por supuesto, de su propia familia que se ha visto involucrada. Daniel Noboa de Ecuador tiene un 47% y a continuación está Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, con un 41%. Después de él solo están 4 más que tendrían las peores gestiones de la región, según esta encuesta de Sid Gallup. Estos serían Bernardo Arévalo de Guatemala, que aparece con un 39%, le sigue Javier Milei de Argentina con solo un 31%, y quien estaría solamente por encima de Luis Arce de Bolivia, que apenas tiene un 10%, y Dina Boluarte de Perú con apenas un 6%. A pesar de que Javier Milei es un mandatario controversial y de retórica poco convencional, en redes sociales parecía tener un significativo nivel de aprobación. Pero la encuesta de Sid Gallup ahora dice todo lo contrario, lo que también es contradictorio con otras encuestas. Los datos de Sid Gallup son completamente diferentes a lo que muestra la mayoría de firmas. Hace solo unos días, la firma internacional Morning Consult ubicó a Javier Milei como el tercer presidente con mayor aprobación mundial, con un 65% de apoyo de su población. Esta encuesta consultó por los líderes de más de 40 países y su nivel de confianza es tan alto que medios de gran prestigio como el New York Times, Bloomberg y The Washington Post la toman como referencia. Milei ha despotricado varias veces en contra de Daniel Ortega y del comunismo en general, definiéndose como un político libertario. Sus métodos han sido objeto de comentarios y simpatías por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de El Salvador, Nayib Bukele. La recuperación de Ortega en el lugar que ocupa en la encuesta puede deberse a varios factores, pero principalmente el temor de la población de ofrecer respuestas reales ante temor a represalias. Recordemos que esta firma encuestadora hace las consultas vía telefónica, lo cual despierta muchísimas suspicacias y temores entre los consultados. También podríamos hablar de la llegada al poder de mandatarios con un pobre desempeño o muy pobre desempeño. A pesar de eso, Ortega no ha logrado recuperar los índices de aceptación de los que gozaba antes de la crisis de 2018, cuando se le daba por la misma Sid Gallup un 62% de aprobación. A nivel centroamericano, Ortega se encuentra así como el segundo peor presidente. En primer lugar, El Salvador con 83%, segundo lugar, Costa Rica con 65%, Panamá ocupa el tercer puesto con 51%, Honduras el cuarto con 50%, Nicaragua el quinto con 41% y por último Guatemala con 39%. Por supuesto, este tema yo creo que es importante revisarlo porque va a tender a confundir a la opinión pública y nos vamos a hacer la pregunta de por qué es posible
que Ortega se esté comparando con Javier Milei, que está en un país democrático, que está causando un revuelo a nivel mundial además, y Ortega, que es un dictador, que está en un país donde las libertades se han eliminado. En primera instancia vamos a comenzar revisando la parte metodológica y los posibles sesgos que puedan existir en esta encuesta a nivel estadístico. Entender que la metodología que se ha utilizado no está incorrecta al 100%, es decir, se han utilizado aproximadamente 1.200 ciudadanos con un nivel de confianza del 95% a un más o menos un 2.8% del margen de error. Esto quiere decir que le podemos restar o sumar un 2.8% a la cantidad. Si fue un 41%, pues le podemos restar o sumar eso y nos va a dar un nivel más o menos estable. Ese 95% quiere decir que hay un margen del 5% de que la cuestión si se repite 100 veces, va a dar más o menos lo mismo, ¿no? Estos parámetros son los parámetros utilizados a nivel mundial por las grandes encuestadoras. Sid Gallup es una encuestadora bastante reconocida a nivel americano, por lo menos. Pero hay factores que tenemos que tomar en cuenta para esto. Lo primero es que tengo que decir que no se pueden utilizar herramientas tradicionales para un problema atípico. Es decir, si vamos a utilizar una misma vara de medición para las democracias que tienen un régimen competitivo de varios partidos, de varios líderes, no podemos utilizar lo mismo con un régimen híbrido, con un régimen autoritario o con una dictadura, por ejemplo, donde las personas están amordazadas. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta. El hecho de que exista autocensura y miedo al régimen autoritario, que además tiene un montón de paramilitares en las calles, va a influir, por supuesto, en las encuestas y en las respuestas que las personas den a esta encuesta. Y por eso podríamos estar viendo niveles de popularidad del 41% en un país donde se reprime, donde se prohíben las libertades públicas, por supuesto. Y esto no es algo que yo lo diga, o sea, lo han dicho investigadores de renombre como Timur Kuran, por ejemplo, en 1995, en el que hace un estudio de las preferencias ocultas y ese efecto de la presión social en la respuesta de los encuestados. Ahí se revisa cuáles son esos extras que hay que tomar en cuenta en el momento de encuestar a una determinada población cuando está censurada por regímenes totalitarios que no les permiten hablar libremente. Por supuesto, si alguien te llama en la Nicaragua de hoy a preguntarte qué pensás del presidente, ¿usted qué va a contestar? Hágase la pregunta ahí y usted realmente va a confiar, sobre todo cuando hay un espionaje prácticamente eterno en Nicaragua, ¿no? Lo otro hay que ver es los problemas de acceso a la y representatividad que puedan existir a nivel de la encuesta. Es decir, realmente es posible que en la Nicaragua de hoy podamos tener estudios de forma objetiva a la hora de hacer la encuesta, con el nivel de cierre que existe en el país. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y no sé, ese es el asunto. Tendríamos que ver el estudio completo para ver si realmente Sid Gallup lo ha tenido en cuenta o no. En el caso de que no lo haya tenido en cuenta, es como poner a medir una motocicleta con una bicicleta. Claramente está en ventaja la motocicleta porque tiene un motor, etcétera, etcétera, y la bicicleta siempre va a perder. Eso quiere decir que no podemos medir democracias puras con regímenes autoritarios como el de Nicaragua, que tiene amordazada a su propia población. Hablemos también de otras mediciones que han existido. O sea, aquí estamos hablando de un nivel 30 y tanto % para el presidente Milei, y en otras consultoras, por ejemplo, Morning Consult, nos está diciendo que Javier Milei tiene un 65% de aprobación, y por otras mediciones también estamos en cuenta de que podría llegar a ganar las parlamentarias, por ejemplo. Y no es cuestión de defender a Milei, sino que ahí podemos tener en cuenta más o menos qué es lo que está pasando con el estudio de Sid Gallup. Por supuesto, el nivel de aprobación de Ortega podría llegar, digamos que la encuesta esté totalmente bien. Entendamos que por ahí andaba el piso histórico del Frente Sandinista. Y podría decirnos pues que los sandinistas se han mantenido y que son un poquito más del 38% que toda la vida han sido. Sabemos que no,
los que vivimos la realidad nicaragüense, los que entendemos la realidad nicaragüense, sabemos que no es así, que hay muchos sandinistas disidentes y descontentos, pero que por supuesto no lo van a decir por el contexto que ya hemos conversado. Y en este sentido, ese 41% de aprobación debemos ponerle la lupa de los regímenes autoritarios. Por ejemplo, otro politólogo, Larry Diamond, habla de estos regímenes híbridos que pueden llegar a manipular la percepción pública mediante la propaganda que se utiliza y la represión selectiva y además el control férreo de los medios de comunicación que existen en Nicaragua. Tengamos en cuenta que en Nicaragua no existe ningún tipo de medio independiente y además debemos saber que hay un montón de propaganda lanzada todos los días a nivel no solamente de medios tradicionales, sino de medios atípicos como por ejemplo las redes sociales, los influencers que se han contratado desde el gobierno para cambiar la opinión pública y hacerla favorable al régimen actual. Esto arrojaría también otro dato muy interesante y es que la aliada ideológica de Daniel Ortega, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, lo estaría rebasando en esta encuesta. Curioso porque Xiomara Castro no lleva tanto tiempo de gestión como el que lleva Ortega. Además de eso, la gestión de Xiomara Castro, como decíamos anteriormente, se ha visto contaminada y sumergida en un escándalo debido a supuestos vínculos del tráfico con familiares de esta mandataria centroamericana. ¿Qué opina usted de los resultados de esta encuesta de Sid Gallup? ¿Le parecen creíbles? Nosotros estamos aquí para escuchar sus opiniones. Puede escribirnos abajo en este video. No se vaya sin suscribirse a nuestro canal. Agradecemos muchísimo que usted se informe siempre con Nicaragua Investiga. Soy Jennifer Ortiz. Fue un placer informarles como siempre. Hasta la próxima.